Muy buenas a esta nueva clase de astrología. Ya es la clase número 11 donde vamos a hablar de un planeta, el que se llama Urano. De hecho, Urano es el primer planeta que le llamamos transpersonal. Sabéis que hay tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el primero que vamos a ver, que forma parte de esta categoría de planetas transpersonales o espirituales también, ¿no? Van como más allá de lo que sería el ego. Hasta ahora hemos estado viendo pues las luminarias con el Sol y la Luna, luego vimos los planetas personales con Mercurio, Marte y Venus, luego vimos los planetas sociales con Saturno y Júpiter y ahora ya nos adentramos en una categoría, esto se va complicando, de lo que le llamamos los planetas transpersonales. Y Urano sería el primero que vamos a ver. Urano es el planeta regente del signo de Acuario. Esto ya veremos más adelante qué significa, ¿vale? Cuando estudiemos los signos. Es un planeta que fue descubierto en el 1781, es decir, no hace tanto que conocemos a Urano. Apareció un poquito antes de lo que fue la Revolución Francesa, que fue en el 1789. Por eso ya veréis que Urano se asocia con los movimientos sociales, la revolución. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Y cómo fue descubierto Urano? También es curioso porque fue gracias al invento del telescopio que pudimos ver a Urano. Es decir, fue un invento que iba más allá un poco de lo que es lo que podíamos observar hasta este momento, que era desde con el ojo humano, y gracias al telescopio, que fue un invento científico, pudimos descubrir al planeta Urano, ¿no? Por eso os lo comento así, porque Urano también se asocia con los inventos, la ciencia, etc. Entonces, ¿qué significa Urano? Urano es el planeta que representa, por un lado, la libertad. Es un planeta que de alguna forma nos permite liberarnos de alguna manera de ciertas cárceles que podamos tener a nivel individual. También es el planeta de la autenticidad, un planeta que nos pide realmente conectar con nuestra parte más genuina. Es el planeta de la innovación, como he dicho antes, de los grandes inventos. Está muy asociado también al futuro, es decir, esa capacidad de ir más allá, poder entender, ver cosas, ¿no?, desde una cierta genialidad que pueden cambiar el mundo, ¿no? Tiene que ver con la revolución en el sentido de que muchas veces para poder avanzar, para poder mejorar, necesitamos de alguna forma cortar con ciertas dinámicas, ciertos sistemas o ciertas estructuras que a día de hoy son caducas, y para eso de alguna manera pues hay que rebelarse un poco. También es el planeta que se asocia con los cambios inesperados. De hecho, podríamos ver a Urano como si fuera un rayo, ¿no? Es decir, no te lo esperas y produce cambios necesarios. Tiene que ver con el despertar de la conciencia, como he dicho antes, ¿no? El poder ir más allá y tener esa visión más a futuro, y esa necesidad también de poder evolucionar, ¿vale? Y de hecho me gusta de alguna manera entender que Urano también va de la mano de Saturno. Si os acordáis, cuando vimos a Saturno, Saturno tiene que ver con la realidad concreta, con las leyes, las normas, también nuestros miedos de alguna forma, pero Saturno nos permite de alguna manera tener ciertas estructuras, ¿no?, en nuestra vida, que de alguna forma nos permite también darnos cierta seguridad, ¿vale? Y Urano viene un poco a preguntarse si realmente esas estructuras a día de hoy siguen siendo vigentes o siguen teniendo sentidos. Si no, Urano lo que quiere es cambiarlas, ¿vale? Por eso muchas veces Urano puede aparecer en un momento de nuestra vida, esa fuerza uraniana, cuando hay algo en nuestra vida que se está quedando pequeño y que necesita un cambio, ¿no? Urano es un planeta muchas veces que no avisa, como he dicho, tiene que ver con los cambios inesperados, ¿no?
funciona como un rayo, pues porque has tenido una conversación, te ha llegado una noticia, has tenido un encuentro con una persona que te ha cambiado la vida, has tomado una decisión, es decir, que de repente hay algo que cambia, ¿no? Y por eso Urano muchas veces es muy temido, sobre todo por nuestro ego, que lo quiere tener como todo muy controlado. Urano no, Urano es la novedad, es abrirse al cambio. Y realmente en realidad es muy beneficioso porque es lo que en ese momento la vida te está pidiendo, ¿no? Que hagas como ese cambio para que puedas evolucionar, ¿no? Pero lo que pasa es que Urano viene como a acelerar ese cambio, ¿no? Es como el clic que luego te va a llevar al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, también tiene que ver con el libre pensamiento, con hacer las cosas diferentes, con la genialidad, esos inventos, ¿no? Que quizás en un momento dado podían parecer muy locos, pero que luego cambiaron la humanidad, la sociedad. De hecho, muchos científicos eran muy uranianos, como podía ser Galileo, Einstein, Copérnic, etc. Todos eran como muy uranianos. Y tiene que ver con eso, con lo nuevo, con el futuro, etc. También tiene que ver con el desapego, no apegarnos demasiado a una identidad, sino mirar un poco más allá y mirar también para el colectivo, para mejorar de alguna forma la humanidad en general, ¿no? Los grandes visionarios suelen ser uranianos, ¿no? Es decir, ven la oportunidad, ven el nicho donde está la oportunidad, ¿vale? Y me gusta, bueno, y de alguna forma también Urano se puede vivir de dos maneras, ¿no? Es decir, tenemos personas muy uranianas en su carta natal, que ya veremos qué significa ser muy uraniano, eh, que de alguna manera lo pueden vivir desde la sombra, ¿no? Es decir, sería vivir esa energía desde ese planeta, ¿no? Desde un lugar muy de baja vibración, ¿no? Y serían personas, por ejemplo, que rechazan constantemente el compromiso, que necesitan siempre ir como a contracorriente, antisociales, ¿no? Antisistema, por norma, no tanto porque tiene sentido, sino porque quieren sentirse diferentes. Se aburren fácilmente cuando de alguna forma conectan con algo que les da estabilidad. Pueden confundir, por ejemplo, la libertad con huir de una relación, huir de un compromiso, ¿vale? Es decir, tienen como siempre esa sensación de que están como escapando constantemente de la realidad también, ¿no? Eh, También son personas que, bueno, pues eso, es un poco como querer ser la ovejita negra constantemente en todos los aspectos de tu vida, aunque no tenga realmente un sentido, ¿no? Es decir, es simplemente para ir a contracorriente, ¿no? En realidad, Urano sí que nos viene a mostrar que tú puedes tener una relación estable, un trabajo estable y ser profundamente uraniano, porque al final uraniano nos conecta mucho con la autenticidad, sobre todo, ¿no? Como he dicho al principio, ¿no? Y que en realidad la libertad no depende tanto de tus circunstancias. Tú puedes ser muy rebelde, pero en el fondo esa rebeldía puede ser tu propia cárcel también, ¿no? Lo más importante es que puedas de alguna forma permitirte ser tú mismo o tú misma, ¿no? En cambio, las personas que viven la energía de Urano desde una vibración mucho más alta, mucho más saludable, son personas, por ejemplo, extremadamente creativas, ¿no? Tienen esa capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Que tienen intuiciones o pensamientos muy brillantes, que tienen esa capacidad de innovar. Son personas, por ejemplo, que les gusta ayudar, estar en grupos o en proyectos para ayudar al colectivo, a mejorar en general la humanidad, ¿no? Tienen un pensamiento como muy independiente también, muy auténtico, muy honesto, ¿vale? Tienen facilidad también para romper patrones, estructuras o reglas que están caducas y poder de alguna manera construir
una visión nueva de futuro, ¿no? Es un poco personas que se atreven a hacer las cosas diferentes independientemente de lo que piensen los demás, ¿vale? Porque muchas veces, como he dicho al principio, el ego le cuesta conectar con la energía uraniana porque esto puede implicar ser rechazado por el colectivo, ¿no? Por eso ser un muy uraniano también puede ser muy solitario, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues estás rompiendo, ¿no? Pensamientos o reglas y eso puede hacer que las personas te rechacen, ¿no? Entonces, una persona que conecta con esa parte sana, ¿no? Con su Urano de manera sana, no es una persona que rompa por romper, sino que, o por llamar la atención, sino que de alguna forma lo hace porque quiere ser auténtico y no se quiere traicionar a sí mismo o a sí misma, ¿no? Para mí, para poder vivir la energía uraniana de manera saludable, es importante también conectar con nuestro Saturno. Son dos planetas que deberían ir siempre de la mano, ¿no? ¿Por qué? Y esto creo que es importante explicar bien eso, ¿no? A veces pensamos que Saturno y Urano son como enemigos, ¿no? Y en realidad se necesitan mutuamente, ¿no? Urano sin Saturno es un caos, no tiene estructura, ¿no? No tiene la capacidad de materializar nada, ¿no? Se queda de alguna forma en lo abstracto, todo cambia constantemente, empiezas un proyecto y lo abandonas, no hay estructura, no consigues construir nada sólido, ¿vale? Y Saturno sin Urano es estancamiento, es estar en una zona como muy limitada, se puede convertir incluso en una cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos movemos de allí porque tenemos miedo, ¿no? Así que, de alguna forma, quizás estás en una vida segura, pero no es tu vida, no estás realmente conectando no estás evolucionando, ¿no? Por eso, de alguna manera, Urano permite romper un poco esas estructuras que se han quedado caducas, ¿no? Y sobre todo las partes de tu vida que ya no te están aportando y en realidad te están frenando, ¿no? Urano de alguna forma nos permite atrevernos a vivir aspectos de nuestra vida de manera diferente, pero también mucho más, que nos nutren mucho más, ¿no? Nos conectan con nuestra parte más genuina, ¿vale? Así que es muy importante esa combinación de estos dos planetas, porque si no puede pasar eso, ¿no? El que es muy uraniano, que es un poco antisistema, es porque en realidad no está conectado con la realidad y no llega nunca a materializar nada en su vida, por ejemplo, ¿no? Y el que es uraniano, el que no conecta con Urano, pues puede ser demasiado rígido, puede ser demasiado conservador y tampoco está como muy conectado con lo que la sociedad dice que hay que hacer, pero no se está atreviendo a vivir su propia vida, ¿vale? En la carta natal es importante, digamos que el signo donde está Urano es más generacional, es importante porque tiene que ver con cómo expresamos esa originalidad de alguna manera, ¿no? Pero es algo que afecta a una generación, ¿vale? Porque Urano está a unos 7 años más o menos por signo, ¿vale? Entonces, donde sí es muy importante es mirar la casa donde tenemos a Urano, es una de las partes más importantes porque nos señala el área de nuestra vida donde de alguna forma la vida nos está diciendo que hagamos las cosas de manera diferente. Es un área de la vida donde podemos vivir cambios importantes, cambios inesperados muchas veces, ¿no? Donde necesitamos romper los patrones tanto familiares como sociales, donde quizás también vemos que es un área donde necesitamos evolucionar, ¿no? No es un área donde nos podemos quedar dormidos, sino que realmente es un área donde tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Ese proceso de evolución. Y luego también es muy importante si tenemos a Urano haciendo aspecto a algún planeta, sobre todo las luminarias, planetas sociales o personales, ¿vale? Si tenemos a Urano haciendo aspecto a esos planetas también es muy relevante
porque bueno, sí que van a ser planetas claves en nuestra carta natal, donde vamos a tener que trabajarlos para poder de alguna forma vivirlos desde un lugar mucho más auténtico, donde de alguna forma sí o sí nos vamos a tener que liberar de ciertos patrones que pueden estar limitando, ¿no? Es como que hay una necesidad de despertar en ese aspecto de nuestra vida, ¿vale? Así que bueno, eso sería un poco lo que representa Urano en nuestra carta natal, ¿no? Ese planeta que desafía el status quo de alguna manera. Em, la semana que viene ya veremos a Neptuno. Espero que te haya servido esta clase. Ya más adelante veremos qué significa Urano por cada una de las casas. Ahora de momento quiero que te quedes con el concepto de lo que representa, ¿no? Esa parte de ti que necesita libertad, que va a necesitar romper moldes, romper patrones y donde la vida te va a pedir que hagas cambios, que te abras a la vida en realidad, porque la vida es constante cambio, ¿no? Entonces, que de alguna forma, si te aferras demasiado al control en esa área de la vida, puede ser un área donde tengas muchos cambios inesperados, cambios de rumbo, rupturas o despertares también, porque en realidad tienes que prestarle atención. Así que siempre es mejor hacerlo de manera consciente. Espero que te haya gustado la clase. Nos vemos la semana que viene y hablaremos de Neptuno. Que tengas una feliz semana. Chao.